Mi marido se burló de mí en el almuerzo familiar. Entonces me fui, y nunca más volví a hablar con él. Así empieza esta historia. Me llamo Carmen Salas, tengo 36 años, y esta es la historia de cómo una mujer rota por dentro puede reconstruirse, y devolver cada golpe sin levantar la voz. Estábamos en la casa de sus padres. Era el cumpleaños de su madre, y yo había cocinado durante toda la mañana para que todo saliera bien. Cuando llegó la hora de comer, alguien preguntó por qué aún no teníamos hijos. Y él, Santiago, con su copa en la mano y una sonrisa cruel, dijo: porque Carmen es más estéril que este vino sin alcohol. Todos rieron. Todos, menos yo. En ese instante supe que algo se había roto para siempre. No fue solo la burla. Fue la costumbre con la que lo dijo. Como si humillarme en público fuera parte del show. Nadie dijo nada. Ni su madre. Ni su hermana. Ni siquiera mi cuñada, que siempre decía ser feminista. Solo me miraron con lástima. Y yo me prometí que sería la última vez. Esa misma noche, mientras él dormía, guardé mis cosas en silencio. No muchas. Solo lo esencial. Dejé una nota sobre la mesa: te burlaste de mí por última vez. Adiós. Me fui a casa de mi prima Carla, que siempre me dijo que merecía algo mejor. Lloré mucho. Pero también sentí algo nuevo: libertad. Claro que me buscó. Al día siguiente, me escribió: ¿estás loca? Fue solo una broma. Pero las bromas que duelen no son chistes. Son puñales envueltos en risas. Y yo ya no iba a sangrar por nadie. Me prometí que esa Carmen sumisa había muerto en ese almuerzo. Ahora era otra. Y esta nueva versión mía no pedía perdón por existir. Antes de continuar, te pido algo. Si esta historia ya te tocó el corazón, suscríbete al canal. No sabes a cuántas personas puedes ayudar compartiendo estas historias reales. Porque lo que viví, muchas también lo han vivido en silencio. Y aquí, nadie más se calla. Durante las primeras semanas, Santiago intentó jugar su carta favorita, la culpa. Me mandaba mensajes diciendo que había perdido peso, que no podía dormir sin mí, que una pareja debe superar los momentos difíciles. Pero esos momentos difíciles siempre eran conmigo en el suelo y él con su ego intacto. Carla, mi prima, fue mi refugio. Me daba su sofá, su tiempo y sobre todo, su escucha. Una noche, mientras cenábamos pizza en pijama, me dijo: ¿te diste cuenta de que en toda esa relación tú eras la que pedía perdón por cosas que no hacía? Esa frase me golpeó. Porque era verdad. Viví años apagándome para que él no estallara. Y eso no es amor. Un día, decidí ir a terapia. No porque estuviera rota, sino porque quería entender por qué permití tanto. Y ahí comenzó mi verdadera transformación. No fue mágica. Fue lenta, dolorosa, pero necesaria. Me enfrenté a memorias que me dolían. A palabras que me marcaron. A promesas que se convirtieron en cadenas. Un mes después, me encontré con Santiago en la calle. Estaba más delgado, con ojeras. Me saludó con una sonrisa fingida y me dijo: «Estás más bonita que nunca, ¿volvemos a intentarlo?». Me reí. No por burla, por alivio. Porque por primera vez, verlo no me movió nada. Le respondí: «Gracias». Pero yo ya volví, a mí misma. Empezó a llamarme de números desconocidos. A seguirme a distancia. A mandarme flores con tarjetas sin firma. Al principio sentí miedo. Luego, entendí, no era amor. Era ego herido. Porque el que está acostumbrado a mandar, no soporta que lo ignoren. Pero esta vez, mi silencio fue mi escudo. Y si estás viendo este vídeo y alguna vez alguien te hizo sentir menos, recuerda que no estás sola. Suscríbete al canal, porque aquí compartimos historias reales, para que ninguna mujer vuelva a pensar que el maltrato es normal. Aquí, todas aprendemos a volver a nacer. Un día cualquiera, mientras caminaba por el centro, entré en una librería pequeña.
El olor a libros nuevos me abrazó. Buscaba algo para distraer la mente, y encontré un ejemplar de poesía. Justo cuando lo hojeaba, escuché una voz a mi lado. Ese autor me salvó de un mal amor. Era un hombre de mirada suave, sonrisa discreta. Me sonrojé. A mí me está intentando salvar ahora, respondí. Su nombre era Javier, y sin saberlo, sería parte importante de mi nueva historia. Javier no era perfecto. Pero era todo lo que Santiago no fue: paciente, curioso, atento sin invadir. Hablábamos de música, de películas, de heridas pasadas. Nunca quiso saber más de lo necesario. Solo me miraba con calma y decía: tómate tu tiempo. Y ese espacio fue lo que más me sanó. Porque después de tanto grito, el silencio con él era un descanso. Nunca me pidió que olvidara. Solo me recordaba, con su presencia, que el amor no tiene que doler. Poco a poco, comencé a sonreír de verdad. A disfrutar de mi propia compañía. Empecé a escribir un diario. A volver a salir con mis amigas, esas que Santiago había alejado una por una. Sentí culpa al principio. Como si vivir en paz fuera traicionar algo. Pero luego entendí: no se traiciona a quien ya te había abandonado emocionalmente. Vivir con alegría no era una falta de respeto. Era justicia. Era mi venganza más elegante. Ser feliz sin permiso. Pero como siempre pasa con los que no saben soltar, Santiago regresó. Un día, mi jefa me llamó a su oficina. Me mostró un correo anónimo con fotos mías de años atrás. Fotos íntimas. Fotos que solo él tenía. Alguien está intentando dañar tu imagen, me dijo. Me temblaron las manos. Sentí náuseas. No sabía qué decir. Pero también supe de inmediato quién estaba detrás. No había dudas. Era su forma de decir: si no estás conmigo, te haré pagar. No lloré. No corrí. No me escondí. Llamé a mi abogada y le conté todo. Esta vez, no iba a huir. Esta vez iba a luchar. Iniciamos una denuncia por acoso y violación de privacidad. Reunimos pruebas, correos, testigos. Él pensó que yo me quedaría callada. Pero ya no era la misma. Ahora tenía voz. Tenía respaldo. Y sobre todo, tenía ganas de justicia. Porque cuando te arrebatan la dignidad, devolverla se convierte en una misión de vida. La denuncia avanzaba lentamente, como suele pasar en estos casos. Pero cada paso era un ladrillo más en mi nueva fortaleza. Javier me apoyaba sin presionarme. Haz lo que tengas que hacer. Yo estoy aquí, me decía. Y esa presencia sin exigencia era mi alivio. Mientras tanto, Santiago comenzó a perder el control. Me llamaba desde números desconocidos. Me dejaba cartas sin firma en la puerta del trabajo. Pero ya no me quebraba. Al contrario, eso fortalecía mi causa. Una noche, volviendo del supermercado, lo encontré esperándome frente a mi edificio. Llevaba flores. Otra vez. Como si los pétalos pudieran borrar el veneno. Solo quiero hablar, dijo. Pero su voz temblaba de rabia contenida. Le respondí tranquila: cualquier palabra tuya ahora será usada en tu contra. Entré al edificio sin mirar atrás. Llamé a la policía. Él corrió. Pero esa noche, algo dentro de mí se encendió. No era miedo. Era coraje. El que viene después de haber sobrevivido al infierno. A los pocos días, recibimos buenas noticias. El juez había aprobado una orden de alejamiento inmediata. Santiago no podía acercarse a mí bajo ningún motivo. Sentí alivio. Pero también sabía que no debía bajar la guardia. Javier reforzó la seguridad del edificio. Cámaras, cerraduras nuevas. Y en todo ese proceso, nunca me dijo: exageras. Solo me acompañaba. Y eso, después de años de tener que justificarme por todo, fue un abrazo al alma. Seguimos con nuestras vidas. Lentamente,
como quien camina sobre vidrios rotos con los pies descalzos. Había días en que todo parecía normal. Y otros en los que un simple timbre me hacía temblar. Pero me sostenía en un pensamiento: ya no estoy sola. Y esa frase, tan sencilla, era mi escudo. Javier se convirtió en mi compañero de libros, de domingos tranquilos, de cafés largos. No era un salvador. Era un aliado. Y eso, para una mujer que renace, lo es todo. Hasta que un día, el pasado volvió con más fuerza. En una red social, alguien publicó mensajes anónimos acusándome de haber destruido la vida de un hombre bueno. Capturas falsas. Historias manipuladas. Comentarios hirientes. Todo apuntaba a mí. Sentí el pecho apretado. La rabia mezclada con impotencia. Pero ya no era una víctima sin herramientas. Capturé todo. Lo denuncié. Llamé a mi abogada. Y esta vez, decidí que no solo me iba a defender. Iba a exponerlo. Porque si alguien se atreve a destrozarte la vida en silencio, entonces merece ser desenmascarado a plena luz del día. La idea me llegó en una noche de insomnio. No podía seguir jugando a la defensiva. Santiago necesitaba que todos creyeran que él era el hombre perfecto, el incomprendido. Así que decidí mostrar lo que había detrás del disfraz. Empecé a contactar a personas que también lo conocían. Una exnovia, Lucía, me respondió con un mensaje que me dejó helada. Pensé que yo era la única. Nos reunimos. Lloramos. Hablamos. Y en ese encuentro, nació algo más fuerte que el miedo, la unión. Lucía me contó su historia. Golpes silenciosos. Manipulación emocional. Aislamiento. Era el mismo patrón. Las mismas palabras. El mismo control disfrazado de amor. Entre las dos, armamos una línea de tiempo. Fechas, mensajes, pruebas. Y descubrimos algo que nos enfureció: mientras estaba casado conmigo, también tenía otra relación. Paralela. Oculta. Calculada. Santiago no era solo un mal esposo. Era un depredador emocional. Y nosotras, sus sobrevivientes. Con la ayuda de una amiga abogada de Lucía, decidimos ir más allá. Creamos un blog anónimo. Un espacio donde las víctimas pudieran contar sus historias sin miedo. Las publicaciones eran cuidadosas, sin nombres, pero con detalles que quienes lo conocían, reconocerían. En pocos días, otras mujeres empezaron a escribir. Las piezas encajaban. Todas hablaban de la misma sonrisa encantadora, del mismo veneno suave, del mismo infierno disfrazado de cielo. Javier me apoyó en todo. Aunque le dolía verme revivir el pasado, entendía que esto era necesario. Nunca me pidió que lo dejara. Solo me preguntaba: ¿te hace bien hacerlo? Y cada vez que yo decía sí, él decía: entonces sigue. Y yo seguí. Porque ahora no luchaba solo por mí. Luchaba por todas. Porque cuando una se levanta, muchas otras se atreven a dar el primer paso. Y eso era más importante que cualquier miedo. Santiago empezó a sentir la presión. Lo sabíamos. Dejó de aparecer, de escribir, de molestar. Pero también sabíamos que eso no era el final. Era el silencio de alguien que prepara algo. Una noche, Lucía recibió un correo con amenazas. Y yo encontré una nota en mi buzón: cuidado con lo que publicas. Las manos me temblaron. Pero no retrocedí. Nos reunimos. Grabamos todo. Hicimos nuevas denuncias. Ahora ya no había solo un testimonio. Había muchas voces. Y todas apuntaban a él. No queríamos destruirle la vida. Solo queríamos recuperar las nuestras. Porque no hay peor castigo para un manipulador que ver cómo ya no controla a nadie. Y eso, más que justicia, era libertad. La verdadera. Esa que se construye con cada paso valiente, con cada verdad dicha sin miedo. Un mes después, recibí una citación.
Santiago me había denunciado por difamación. Decía que todo era una campaña para arruinar su reputación. Que yo estaba obsesionada. Que tenía problemas mentales no tratados. Leí esas palabras con una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo alguien podía mentir tanto con tanta seguridad? Pero esta vez, yo no iba sola. Fui con mi abogada, con pruebas impresas, con capturas, con fechas. Fui con la verdad bajo el brazo. El juicio fue breve, pero intenso. Santiago llegó bien vestido, con su sonrisa falsa y su discurso ensayado. Yo solo quise ayudarla, dijo. Ella malinterpretó todo. Pero bastó que comenzáramos a mostrar las pruebas para que su máscara se agrietara. Vídeos, audios, mensajes. La jueza escuchaba en silencio. Y cuando fue mi turno de hablar, miré directo a los ojos de Santiago y dije, no estoy aquí por venganza. Estoy aquí por todas las veces que callé. Y ya no más. La jueza desestimó su denuncia y además amplió la orden de alejamiento. Incluyó a Lucía y a otras mujeres que se sumaron al caso. Santiago salió furioso, murmurando amenazas que quedaron grabadas. En la calle, por primera vez, no lo vi como una sombra que me seguía. Lo vi como lo que siempre fue, un cobarde. Alguien que necesita destruir para sentirse poderoso. Y saber que ya no podía tocarme, fue como quitarme un peso de años de encima. Volví a casa ese día y Javier me esperaba con una copa de vino. Me abrazó sin decir nada. Solo con ese abrazo entendí que el ciclo se estaba cerrando. Ya no lloraba por lo que perdí. Sonreía por todo lo que construí. Esa noche escribí en mi diario, hoy dormí sin miedo. Hoy fui libre sin pedir permiso. Y por primera vez, supe que el amor verdadero no tiene forma de celda. Tiene forma de hogar. Un hogar donde puedes respirar sin esconderte. Pero la historia no termina ahí. Porque cuando un hombre así pierde todo, busca donde golpear por última vez. A la semana, la empresa donde trabajaba Javier recibió un correo anónimo. Decía que él y yo manejábamos una red de mentiras. Que lo nuestro era una farsa. Intentaban manchar su nombre como lo hicieron con el mío. Pero Javier no se quebró. Fue directo al departamento legal. Entregó todo. Y la empresa no solo lo defendió, lo ascendió. Ahí entendimos algo, ya no éramos víctimas de sus juegos. Ahora éramos una pareja fuerte, protegida por la verdad. Y aunque sabíamos que aún podía haber más intentos de daño, ya no vivíamos temiendo cada esquina. Vivíamos con la frente en alto. Porque quien vive en paz, no necesita esconderse. El blog que habíamos creado con Lucía se volvió más grande de lo que imaginábamos. No era solo un espacio de denuncia. Era un refugio. Cada historia que llegaba era un eco del dolor que habíamos vivido, pero también una chispa de esperanza. Una de las publicaciones llegó a ser compartida por una periodista con miles de seguidores. Y con eso, llegó el foco. Medios comenzaron a interesarse. Querían entrevistar a las autoras. Querían saber quiénes estaban detrás de esa ola silenciosa de verdad. Decidimos aparecer, pero sin exponer todo. Nos presentamos como mujeres que dijeron basta. En la entrevista no mencionamos nombres, pero los detalles eran inconfundibles. Santiago quedó acorralado sin que lo nombráramos. Y aunque intentó enviar cartas a los medios para desmentirnos, nadie le creyó. Ya no tenía voz creíble. Su máscara se había caído tantas veces que no quedaba nada debajo. Solo un hombre que perdió todo al intentar destruirlo todo. Una noche, mientras caminábamos por el parque con Javier, me detuve frente a un banco. Aquí fue donde lloré la primera vez que me gritó en la calle, le dije. Javier me apretó la mano. Y aquí es donde ahora caminas con alguien que nunca levantará la voz para hacerte daño, respondió. Me senté. Cerré los ojos. Escuché las risas de niños jugando, el viento moviendo las hojas. Y por dentro sentí que, por fin, el ruido del pasado se estaba apagando. Lucía comenzó a dar charlas en centros de ayuda para mujeres.
Yo la acompañaba a veces, y otras, me animaba a hablar también. Al principio temblaba. La voz me fallaba. Pero una vez, una joven se me acercó con lágrimas y me dijo, «Gracias. Me voy hoy mismo de casa. Mi novio es igual que él». Ese momento me hizo entender que todo lo que habíamos hecho, no solo era para nosotras. Era para todas. Porque contar la verdad, a veces, salva vidas. Un día, recibimos una invitación inesperada. Era de una productora. Habían leído el blog, seguido la historia, y querían convertirla en una serie. No para lucrar con el dolor, sino para mostrar la fuerza. Dudamos. Tuvimos miedo. Pero después de pensarlo bien, dijimos que sí. Porque sabíamos que mientras más ojos miraran, menos bocas podrían negar lo que muchas vivieron. La serie fue escrita con cuidado, con respeto, con nombres cambiados. Pero el mensaje era claro. Y ahí empezó el verdadero cambio. Personas que nos habían dado la espalda comenzaron a pedir disculpas. Compañeras de trabajo, familiares, hasta vecinas que antes murmuraban. No era venganza. Era justicia poética. Porque no hay golpe más elegante que florecer donde te quisieron marchitar. El estreno de la serie fue un evento íntimo. Alquilaron una sala pequeña y nos invitaron como invitadas de honor. Lucía lloró durante todo el segundo episodio. Yo también, en silencio. Ver en pantalla esas escenas que tanto dolieron, fue como abrir una herida curada solo para comprobar que ya no sangra. Javier me tomó la mano durante toda la función. No dijo nada, pero su mirada me decía, «Estoy orgulloso de ti». Y eso, después de tanto tiempo sintiéndome menos, fue mi premio. La serie tuvo impacto. Más mujeres comenzaron a hablar. Algunos hombres también reflexionaron sobre sus actitudes. Y lo más importante, muchas decidieron salir de relaciones tóxicas. Recibimos mensajes desde distintas partes del país. Uno me marcó especialmente. Decía, «Carmen, tu historia me dio el valor de empacar mis cosas y empezar de cero». Lo leí varias veces. Me hizo recordar a esa Carmen que se fue con una maleta y un corazón roto. Y me di cuenta, todo esto valió la pena. Santiago, mientras tanto, había desaparecido del mapa. Algunos decían que se había mudado a otra ciudad. Otros, que intentó comenzar de nuevo con otra víctima. No lo sabíamos con certeza, pero tampoco nos importaba. Ya no girábamos alrededor de su sombra. Vivíamos nuestras vidas con libertad. Con propósito. Con luz. Porque cuando dejas de temer, el mundo se ve diferente. Ya no es un campo minado, es un camino abierto. Con piedras, sí, pero también con flores. Lucía conoció a alguien. Al principio dudaba, se protegía, se escapaba. Pero un día me dijo, no todos son como él. Y esta vez, quiero intentarlo sin miedo. Sonreí. La abracé. Porque la libertad también se ve así, en la capacidad de volver a amar sin dejar de ser tú misma. Yo con Javier ya hablábamos de mudarnos juntas. De adoptar un perro. De construir una casa con jardín. No necesitábamos grandes lujos. Solo paz. Y eso, después del infierno, era el mayor tesoro. Un fin de semana, hicimos un viaje a la sierra. Nos hospedamos en una cabaña tranquila, rodeada de árboles y silencio. Allí, Javier me hizo una pregunta inesperada, ¿quieres casarte conmigo? No tenía anillo. Ni rodilla en el suelo. Solo tenía una certeza en los ojos. Y sin dudar, dije que sí. No por necesidad. No por miedo a estar sola. Sino porque era un sí libre. Uno que nacía del alma. De esa alma que un día fue rota, pero que ahora brillaba como nunca. Al volver del viaje, empecé a escribir un libro. No una autobiografía, sino una historia basada en muchas. Mujeres que sobreviven. Que luchan. Que renacen. Lo escribía cada noche,
mientras Javier cocinaba o leía. Y cada palabra era un ladrillo más en esa nueva vida que estábamos construyendo. Sin cadenas. Sin gritos. Solo verdad. Solo amor. Un día, mientras revisaba mis mensajes, encontré uno sin remitente claro. Decía solo: vi tu entrevista. Me decepcionaste. Supe de inmediato que era Santiago. A pesar de la orden de alejamiento, seguía buscando formas de colarse en mi vida. No contesté. Pero algo dentro de mí dijo: ya es hora. No de tener miedo, sino de cerrar el círculo con la fuerza con la que una vez lo abrí. Fui directo a mi abogada. Mostramos el mensaje, la ubicación, la violación clara de la orden judicial. Y esta vez, la justicia no dudó. Emitieron una orden de captura por desacato, acoso reiterado y falsificación de pruebas. Santiago fue detenido semanas después. No fue noticia nacional. No fue escándalo viral. Fue algo más poderoso, fue real. Fue firme. Fue silencioso y certero, como todo lo que yo había hecho desde que me fui. Me llamaron para declarar una última vez. Y frente al juez, mirándolo sin rencor, solo dije: no vine por venganza. Vine a proteger mi paz. Santiago fue sentenciado a cumplir condena por los delitos cometidos. No fueron muchos años. Pero fue suficiente. No para castigar, sino para dejar claro que el abuso, el daño, el control, tienen consecuencias. No siempre inmediatas. No siempre visibles. Pero llegan. Porque la verdad, aunque tarde, llega como una ola que no perdona. Yo salí del tribunal liviana. No feliz, pero en paz. Y esa paz fue la venganza más completa que pude imaginar. Después de todo eso, decidimos adelantar la boda. Nada grande. Nada lleno de cámaras ni flores caras. Solo nosotros, un par de amigos, y una promesa: no repetir el pasado, no olvidar quiénes fuimos, y proteger lo que somos. Me vestí de azul, no de blanco. Porque no era una novia ingenua. Era una mujer que había elegido. Que había sanado. Que no necesitaba empezar de nuevo, porque ya lo había hecho. Lucía fue mi madrina. Al verme entrar, me dijo: nunca pensé que la vida podía ser esto, tan simple, tan suave. Y tenía razón. Después de tanto ruido, lo simple se siente milagroso. Dimos el sí sin lágrimas, pero con una fuerza silenciosa que solo quienes han renacido entienden. Javier me besó las manos antes del beso final. Y me susurró: gracias por no rendirte. Yo le respondí: gracias por no tener miedo de mis ruinas. Esa noche, mientras bailábamos en la terraza de un pequeño hotel, entendí que ya no tenía que demostrar nada a nadie. Que mi historia no era solo dolor. Era un testimonio de fuego y renacimiento. Y que por más que el pasado toque a la puerta, uno siempre puede elegir no abrir. Porque el infierno que viví, ya no me pertenece. Pasaron los meses. El libro que escribía fue publicado por una editorial independiente. No buscaba fama. Solo quería que alguien, en alguna parte, leyera y pensara: no estoy sola. Las ventas fueron modestas, pero los mensajes que recibía eran todo lo que necesitaba. Mujeres, jóvenes, incluso hombres que habían visto su propio reflejo en mis palabras. A veces lloraba al leerlos. Porque cada testimonio era un espejo. Y en todos ellos, una pequeña parte de mí también sanaba. Un día, caminando por una feria del libro, una niña de unos 13 años me pidió una firma. Venía con su madre. Ella leyó tu historia y me la contó. Me dijo que una mujer siempre debe cuidar su voz. Le sonreí. Firmé su ejemplar con la mano temblando. Y supe que esa pequeña ya estaba creciendo con otra idea del amor. No con miedo. No con silencio. Sino con verdad. Y eso, para mí, fue más fuerte que cualquier justicia dictada por un juez. Alma. Así decidimos llamar a nuestra hija cuando llegó un año después. Nació en casa,
en una madrugada serena, mientras llovía. La tuve en mis brazos y sentí que todo, cada caída, cada lágrima, cada despedida, me había traído hasta ahí. Javier me besó la frente y me dijo, este es el inicio más limpio que podíamos tener. Y sí, lo era. Porque Alma no venía a tapar el pasado. Venía a sembrar futuro. Uno sin gritos. Sin miedos. Solo con amor que no asfixia. Criarla se volvió mi acto de fe más profundo. Le hablo con la verdad. Le enseño a decir no sin culpa. A mirarse al espejo sin buscar permiso para gustarse. A no callar lo que le duele. Porque si hay algo que puedo dejarle, más allá de libros y juguetes, es la certeza de que nadie puede robarle la luz si ella no se la entrega. Y esa lección, más que enseñada, se vive. Se transmite. Se grita con el ejemplo, incluso en voz baja. Y aunque a veces el pasado asoma en sueños, ya no me domina. Ya no me persigue. Es solo una historia antigua en un estante cerrado. Una historia que conté, que enfrenté y que transformé en semilla. Hoy tengo familia. Tengo paz. Tengo voz. No me destruyó lo que me hicieron, me transformó lo que decidí hacer con eso. No busqué venganza. Encontré dignidad. Y con eso, reconstruí todo lo que me quisieron arrebatar. Así termina mi historia. Y si tú llegaste hasta aquí, gracias. No por escucharme, sino por permitirte sentir. Por abrir los ojos, por cuestionarte, por recordar que mereces algo mejor. Porque nadie vino a este mundo a sobrevivir al amor. Vinimos a vivirlo libres, enteras, sin miedo. Y si una historia como esta puede encender una chispa en ti, entonces todo lo que viví, tuvo sentido.